A partir de ahora comenzaremos a explicar la sucesión microbiana que ocurre en la fermentación. En la fase inicial, conocida como fase hidrolítica anaeróbica, se favorece el crecimiento de levaduras. ¿Por qué? En primer lugar, por el contenido relativamente alto de pectina y otros polisacáridos que limita la difusión del aire a la masa porque la hace más viscosa a la masa de granos, y esto genera un bajo contenido de oxígeno. Además, el pH oscila entre 3 y 4 dependiendo del contenido de ácido cítrico y se tiene adicionalmente un contenido relativamente alto de azúcares que pueden ser utilizados por estos microorganismos. Esta fase la llamamos anaeróbica precisamente por lo que les acabo de mencionar. Hay un bajo nivel de oxígeno. Las levaduras llevan a cabo un proceso de fermentación alcohólica, es decir, hacen la conversión de los azúcares, glucosa y o fructosa, para generar principalmente etanol y dióxido de carbono. Este proceso es exotérmico, es decir, se libera calor y ocurre un aumento moderado de temperatura. Adicionalmente, durante la fermentación alcohólica, como observamos en estas láminas, las levaduras también pueden generar una amplia gama de diversos metabolitos secundarios, como son alcoholes superiores, aldehídos volátiles, ácidos orgánicos, azufre y nitrógeno, ésteres y cetonas. La cantidad y la producción o no de estos metabolitos dependerá de las cepas de levaduras que predominen en ese momento. En la fermentación se puede aislar una amplia diversidad de especies de levaduras, pero solo unas pocas crecen de manera constante y llegan a dominar. Por lo general se reportan las especies de Hanseospora al inicio de la fermentación. Estas posteriormente mueren y dan paso a otras especies como Saccharomyces cerevisiae. Esta les debe sonar un tanto familiar porque es la levadura que se utiliza en la producción de cerveza. Otros géneros encontrados son los géneros de Pichia y Cándida. Ahora vemos este gráfico donde se observa la tendencia y comportamiento de estos microorganismos a lo largo del tiempo durante la fermentación. ¿Qué observamos? Inicialmente, las poblaciones de levaduras pueden estar entre 10 a la 5 y 10 a la 7 unidades formadoras de colonia por gramo. En este gráfico observamos que está alrededor de 10 a la 6. Luego, a las 24 horas se alcanzan los máximos niveles, que por lo general se reportan entre 10 a la 8 y 10 a la 9 unidades formadoras de colonia por gramo. Luego de esto, más o menos entre las próximas 12 y 24 horas, se mantiene más o menos constante y a partir de este momento comienza un descenso debido a la autólisis de las células de levaduras. ¿Qué quiere decir autólisis? Que las células ocurre una ruptura celular, y cuando me refiero a auto es porque los mismos metabolitos que generan las levaduras provocan la muerte de estas. Va ocurriendo una reducción y ya al final de la fermentación se reportan valores de 10 o 10 a la 2 aproximadamente, pueden ser incluso menos. ¿Qué tenemos acá en esta lámina? Vamos a observar cuál es el papel de las levaduras durante esta fase hidrolítica anaeróbica. Ellas, en primer lugar, secretan enzimas pectinolíticas o pectinasas, como la poligalacturonasa, la pectina metilesterasa y las pectinas liasa, que hacen la descomposición de la pared celular de la pulpa, es decir, solubilizan la pulpa, la hacen menos viscosa. Se abre espacio entre los granos que permiten la penetración del aire, lo que dará paso a las poblaciones microbianas subsiguientes. También tenemos
que el metabolismo de los ácidos orgánicos juega un papel importante en la composición y la calidad del grano, principalmente a través de la utilización del ácido cítrico, porque causa la disminución de la acidez de los granos. Como ya vimos, uno de los metabolitos principales generados durante la fermentación alcohólica es el etanol. El etanol, junto con el ácido acético, causa la muerte del embrión al difundir dentro del grano, pero también sirve de sustrato para las próximas poblaciones de microorganismos que ya explicaremos. Otro de los metabolitos principales es el dióxido de carbono. Este va a generar una microaerobiosis que condicionará la colonización por parte de las bacterias acidolácticas, es decir, la dominancia en esta sucesión en un determinado momento de las bacterias acidolácticas. Esto también ya lo vamos a abordar de manera más extensa. Como vimos, durante la fermentación alcohólica también se producen metabolitos secundarios. Se ha reportado que estos metabolitos secundarios tienen influencia en el flavor, es decir, en el carácter sensorial de los productos derivados del cacao, porque pueden difundir al interior del grano. También ocurre un aumento de temperatura, como señalamos en la gráfica anterior, porque la fermentación alcohólica es un proceso exotérmico. Luego tenemos la muerte y autólisis de las levaduras. Como se mencionó, esta puede ser ocasionada por la producción de metabolitos generados por las mismas levaduras y también por el ligero aumento de temperatura que ocurre durante la fermentación alcohólica. Luego de esto finaliza esta fase hidrolítica anaeróbica y comienza una nueva fase que es la llamada fase oxidativa, que vamos a proceder a explicar posteriormente. Ya para finalizar con las levaduras, me pareció interesante traerles esta publicación que lleva por título "Las levaduras son esenciales para la fermentación del cacao". ¿Qué se realizó en este trabajo? Se empleó natamicina para inhibir el crecimiento de levaduras en los granos de cacao durante la fermentación. Luego de esto, se evaluó el impacto sobre el carácter sensorial de los productos elaborados con estos granos. Obviamente, manteniendo un control con granos donde no se empleó natamicina. Esto se observa en las gráficas que tenemos en esta lámina. Fíjense, en las tres gráficas, los productos elaborados con los granos en los cuales se empleó natamicina obtuvieron menor valoración que aquellos productos o chocolates elaborados con los granos a los cuales no se le añadió natamicina, es decir, que estaban presentes las levaduras durante la fermentación. Estos están representados por las barras grises claras, mientras que aquellos donde se empleó natamicina están representados por las barras grises oscuras. Fíjense que este trabajo se realizó con granos cosechados en distintas fechas. La gráfica A representa los productos elaborados a partir de granos cosechados en agosto del 2010. La gráfica B, los granos cosechados en marzo 2011, y la gráfica C, los granos cosechados en octubre 2011. ¿Qué se concluye o se corrobora? Lo que está en la literatura. Las levaduras son esenciales para el proceso de fermentación y tienen una influencia determinante en el desarrollo del sabor y aroma del chocolate. Culminada la fase hidrolítica anaeróbica, comienza la fase oxidativa. ¿Qué tenemos en este momento? Unas condiciones microaeróbicas. Recordemos que al inicio de la fase anterior hablábamos de un ambiente anaerobio, pero luego de la actividad de las levaduras hay una degradación de la pulpa que permite el ingreso de aire, el ingreso de oxígeno,
No obstante, las levaduras también producen dióxido de carbono y esto genera entonces un ambiente de microaerobiosis. Este ambiente de microaerobiosis favorece el desarrollo de las bacterias acidolácticas, que son las que dominan al inicio de esta fase. ¿Por qué? Debo aclarar aquí en este punto que las bacterias acidolácticas son microorganismos anaerobios facultativos, es decir, que ellas pueden tolerar ciertas cantidades de oxígeno. Además tenemos azúcares y ácidos orgánicos que pueden ser usados por estas bacterias durante la fermentación. En este caso hablamos de fermentación láctica. Por otro lado, tenemos que algunas especies son más tolerantes al etanol, que al momento en que estas bacterias dominan, recordemos, ya se ha generado el etanol por parte de las levaduras. Y además, también pueden ser algunas especies como Lactobacillus plantarum tolerantes a temperaturas ligeramente elevadas. Y por último, también se tiene una serie de micronutrientes que pueden ser utilizados para el crecimiento de estas bacterias acidolácticas y que, como ya vimos, deriva de la lisis de las células de las levaduras, que pueden estar aportando vitaminas y aminoácidos. Continuando con las bacterias acidolácticas, debemos referir que estas bacterias metabólicamente generan 3 reacciones principales durante la fermentación de los granos de cacao. En primer lugar, fermentan los azúcares, bien sea glucosa o fructosa, en ácido láctico, principalmente si se trata de bacterias homofermentativas, y en una mezcla de ácido láctico, ácido acético, etanol y dióxido de carbono si se trata de bacterias heterofermentativas. Por otra parte, también pueden hacer utilización del ácido cítrico y generar una mezcla de ácido láctico, ácido acético, etanol y diacetil. Ellas también pueden reducir la fructosa a manitol y ya veremos las implicaciones que puede tener este tipo de metabolismo. Al igual que en el caso de las levaduras, la fermentación láctica puede generar una diversidad de metabolitos secundarios, como son alcoholes superiores, ácidos orgánicos, ésteres, aldehídos, cetonas, y también debemos mencionar aquí que las bacterias acidolácticas pueden producir bacteriocinas. Estas bacteriocinas pueden continuar de inhibir el crecimiento de las levaduras que puedan estar aún durante la fermentación y quizás puedan servir para evitar la contaminación fúngica, ya que estos son péptidos antimicrobianos. Tienen la capacidad de inhibir a otros microorganismos. Al igual que en el caso de las levaduras, en esta lámina también tenemos un gráfico donde podemos observar el crecimiento y la tendencia de las bacterias acidolácticas a lo largo del tiempo durante la fermentación. ¿Qué tenemos? Que este grupo de microorganismos puede estar presente desde el inicio de la fermentación, en poblaciones que oscilan entre 10 a la 4 y 10 a las 5 unidades formadoras de colonias por gramo. Pero no es hasta alrededor de las 36-48 horas que ellas alcanzan su pico máximo, con valores que oscilan entre 10 a las 7 y 10 a las 8 unidades formadoras de colonia por gramo. Fíjense que este pico coincide con la disminución de las levaduras. Y ya en este momento también tenemos condiciones semianaeróbicas que favorecen el desarrollo de las bacterias acidolácticas. Luego de esto comienza un descenso producto
de los metabolitos generados por estas propias bacterias y al final de la fermentación tenemos poblaciones bajas de estos microorganismos. Ya para finalizar, tenemos que las bacterias acidolácticas son organismos predominantes en las fermentaciones de cacao. Se han aislado una amplia diversidad de especies, pero Lactobacillus plantarum y Lactobacillus fermentum emergen como especies frecuentes que contribuyen a la fermentación de los granos de cacao. Sin embargo, no podemos dejar de mencionar que se encuentran frecuentemente especies de otros géneros como Pediococcus, Lactococcus, Leuconosto y Weissella. En cuanto a la actividad de las bacterias acidolácticas, ¿qué tenemos? En primer lugar, la producción de ácido láctico. Este metabolito puede difundir al cotiledón y como no es volátil, permanecerá en el grano después del socado y el tostado. Es decir, que la producción de ácido láctico puede influir en la acidez y por tanto en la calidad del grano. Vamos a detenernos en este punto un poco. Por ejemplo, si tenemos un predominio de bacterias heterofermentativas, vamos a tener granos con menor acidez. ¿Por qué? Porque las bacterias heterofermentativas producen una mezcla de ácido láctico, ácido acético, etanol y dióxido de carbono. A diferencia de las bacterias homofermentativas, las cuales producen mayores cantidades de ácido láctico porque es su metabolito principal. De igual manera, si la fructosa se utiliza principalmente para la producción de manitol, habrá menos fructosas disponibles para la producción de ácido láctico y podremos obtener entonces granos con menor acidez. Una cantidad excesiva de ácido orgánico no es deseable porque puede impactar negativamente en la calidad del grano. Por otra parte, también tenemos que las bacterias acidolácticas pueden producir ácido acético, no en la misma cantidad que lo hacen las bacterias acidoacéticas, como ya veremos, pero este puede contribuir a la muerte del grano, es decir, a la muerte del embrión. También las bacterias acidolácticas pueden utilizar ácido cítrico. Esto puede generar cambios de pH que a su vez modulará la actividad de enzimas endógenas que contribuyen al desarrollo del carácter a chocolate. Y con esto finalizamos las bacterias acidolácticas. Bueno, continuamos con la sucesión microbiana, con la fase oxidativa. En este momento el dominio lo tienen las bacterias acidoacéticas. ¿Por qué razón? Ya luego del crecimiento de las levaduras, que las mismas secretan enzimas petinolíticas, ha ocurrido una disminución de la viscosidad. Esto permite una mayor aireación de la masa de grano y asimismo para este momento ya debe realizarse uno o dos de los volteos que se realiza en la fermentación, permitiendo igualmente la entrada de oxígeno, una mayor aireación. Tenemos también que a este momento las levaduras han generado metabolitos como el etanol que sirven de sustrato para las bacterias acidoacéticas. Y también tenemos azúcares y ácidos orgánicos que pueden también ser utilizados por estos microorganismos. Hay que recargar acá que estas bacterias acidoacéticas son microorganismos lo que llamamos aerobios obligados, por lo que requieren oxígeno para llevar a cabo su metabolismo. Es por eso que ellos tienen su dominio luego del crecimiento de las levaduras, porque por toda la actividad que ellas generan que acabamos de mencionar. Seguimos con las bacterias acidoacéticas. Tenemos que la principal reacción que llevan a cabo estos microorganismos es la oxidación del etanol producido por las levaduras a ácido acético en cantidades tan grandes como 20 miligramos por gramos de pulpa.
Hay que señalar acá que esta reacción es bastante exotérmica y por tanto constituye un factor determinante porque puede hacer que la masa de granos alcance valores tan elevados como 50 grados Celsius, lo que a veces es referido erróneamente como grados centígrados. Este ácido tiene grandes implicaciones en el grano de cacao y la calidad de los productos derivados como el chocolate. Porque primero difunde en el grano y junto con el etanol y las elevadas temperaturas provoca una desorganización celular causando la muerte del grano, es decir, la muerte del embrión. Todos estos cambios junto con la disminución de pH generan una serie de reacciones endógenas que permiten la formación de los precursores de sabor, aroma y color típico de los productos derivados del cacao como el chocolate. En otro contexto, el ácido acético también tiene un efecto antimicrobiano y puede causar la disminución de otros microorganismos como levaduras, hongos e inclusive otras bacterias. Por ejemplo, puede inhibir el crecimiento de hongos causantes de deterioro y productores de micotoxinas durante el secado. Por último, debo señalar que el ácido acético contribuye a la acidez volátil y por tanto, si es excesivo y no se elimina adecuadamente en las etapas posteriores de procesamiento como el secado y el tostado, puede causar la depreciación de la calidad del grano. Esto hay que considerarlo. Al igual que en el caso de los microorganismos anteriores, tenemos aquí la gráfica que nos muestra la tendencia o comportamiento de las bacterias ácido-acéticas a lo largo del tiempo durante la fermentación. ¿Qué observamos? Que estos microorganismos se encuentran desde el inicio de la fermentación, pero no es hasta aproximadamente las 48 horas que ellas alcanzan un pico con poblaciones entre 10 a la 7 y 10 a la 8 unidades formadoras de colonia por gramo. ¿Por qué? Porque en este momento se tiene el etanol, que le sirve como sustrato, y las condiciones de aerobiosis. Debo destacar acá que hablamos de sucesión microbiana porque es el momento en que unos microorganismos pueden dominar más que otros, pero no porque estén unos al inicio y luego vengan otros. Obsérvense que tanto las bacterias acidolácticas como las bacterias ácido-acéticas están desde el inicio de fermentación, pero son las levaduras las que dominan el inicio de la fermentación y posteriormente la sucesión marca el dominio de otros grupos microbianos. ¿Ok? Posteriormente, cuando se han alcanzado estos niveles de bacterias ácido-acéticas, observamos una disminución de la población de bacterias ácido-acéticas y es porque recordemos que ya se ha generado el ácido acético y que esta reacción es bastante exotérmica, por lo que ocurre un aumento de temperatura a 50 grados Celsius aproximadamente, que no puede ser tolerado por las bacterias ácido-acéticas causando su muerte, al igual que también inhiben el desarrollo de levaduras y otras bacterias ácido-acéticas. He de notar acá que el olor ácido acético se percibe desde las 48 horas hasta aproximadamente las 112 horas, donde va disminuyendo progresivamente. Este olor ácido acético condujo a los primeros investigadores a asociar el trabajo de estas bacterias con la fermentación de cacao. Es un olor bastante característico durante el proceso de fermentación. Ya para finalizar, debemos señalar que las bacterias ácido-acéticas también pueden utilizar ácidos orgánicos y azúcares para generar otros compuestos como ácido glucónico, cetonas y aldehídos que pueden impactar en el flavor de los productos derivados de los granos de cacao. También tenemos que una de las especies frecuentemente asociadas con la fermentación de los granos de cacao es Acetobacter pasteriano, pero también
podemos encontrar otras especies de Acetobacter como Tropicales y Lobaniensis. Asimismo se encuentra el género Gluconobacter representado por Gluconobacter oxidans. Así damos fin a esta parte de las bacterias ácido-acéticas. Al final de la fermentación podemos observar un dominio, en algunos casos, de bacterias formadoras de esporas, como los bacillus. ¿Qué características favorecen el desarrollo de estos microorganismos en las etapas tardías de la fermentación? Bueno, en ese momento tenemos menores concentraciones de etanol, menor acidez, también la temperatura ha disminuido y tenemos condiciones de total aerobiosis porque ya sea el mucílago ya ha sido eliminado y la penetración de aire se ha favorecido. Las poblaciones de estos microorganismos pueden llegar a alcanzar alrededor de 80% de la población. De estos microorganismos tenemos que las especies principalmente asociadas están relacionadas con el grupo Bacillus, reportándose principalmente las especies de Bacillus subtilis, circulans y licheniformes. No obstante, también se han reportado la presencia de otros tipos de Bacillus como Serius, Stariothermophilus, Pumilus, Megatherium y Esferico. Como lo hemos venido haciendo con los organismos anteriores, tenemos en esta lámina la representación gráfica del comportamiento de las bacterias formadoras de esporas a lo largo del tiempo durante la fermentación. ¿Qué observamos? Estas bacterias las podemos encontrar desde el inicio de la fermentación en poblaciones aproximadas de 10 a la 3, 10 a la 4 unidades formadoras de colonia por gramo y se mantienen constantes a lo largo de casi todo el proceso de fermentación. No es hasta las 120 horas o 5 días que comienza el crecimiento de estos microorganismos porque se tienen las condiciones mencionadas anteriormente: menor concentraciones de etanol, menor acidez, la temperatura ha disminuido y además se tiene aerobiosis, es decir, concentraciones de oxígeno. Todo esto favorece el crecimiento de estos microorganismos. Fíjense acá un detalle interesante. En el momento en que las ácido-acéticas alcanzan su pico y se generan concentraciones importantes de ácido acético, fíjense que las poblaciones de las bacterias formadoras de esporas se mantienen igual de constantes. Es decir, no disminuyen. Esto se debe a que este tipo de bacterias forma esporas, como bien lo dice su nombre en el título. Y las esporas son estructuras evolutivas resistentes que algunas bacterias pueden formar para protegerse de situaciones estresantes, es decir, temperaturas elevadas, radiaciones, otras condiciones que puedan afectar el crecimiento de estos microorganismos. Recalco, es por ello que en este momento estas bacterias se mantienen de manera constante. En cuanto al papel de las bacterias formadoras de esporas, este no es aún bien comprendido como el caso de los otros microorganismos en la fermentación del cacao. ¿Qué tenemos? Las bacterias formadoras de esporas producen enzimas proteolíticas, extracelulares, lipolíticas, aminolíticas que pueden afectar la calidad del grano de cacao. Por otro lado, el desarrollo de estos microorganismos Bacillus esporulados al final del proceso de fermentación está asociado con olores desagradables y granos viscosos. Asimismo, se ha reportado que algunas especies de Bacillus como Bacillus cereus, Megatherium y Subtilus producen ácidos grasos libres de cadena corta que pueden estar asociados a sabores desagradables. Es decir, que más bien el crecimiento de estos microorganismos resulta indeseable.
Asimismo, ellos producen ácido acético, ácido láctico y 2,3-butanodiol, que también pueden impactar o afectar el flavor del chocolate. Desde un punto de vista diferente, se ha reportado en algunos trabajos la producción de tetrametilpiracinas y piracinas que están asociadas con el aroma del cacao. Esto más bien en un contexto positivo. Igualmente, como una característica positiva, se ha sugerido que las bacterias formadoras de esporas pueden colaborar en la degradación de la pectina junto con las levaduras. Esto ha sido recientemente reportado. Con esto finalizamos las bacterias formadoras de esporas. Continuamos con los hongos filamentosos que tenemos acá. En la literatura comúnmente se ha reportado el enmohecimiento de los granos fermentados. ¿Por qué pueden aparecer los mohos o qué condiciones se tienen para que aparezcan los mohos durante la fermentación? Por lo general, ellos más bien aparecen en la parte más aireada de la masa de grano porque son fuertemente aeróbicos, es decir, requieren oxígenos. Entonces, como lo dije, aparecen en las partes más aireadas y frías de las masas de fermentación. Sin embargo, hay algunas especies como Aspergillus y Mucor que pueden tolerar temperaturas un poco más altas. Ellos tienen una baja presencia en general en el proceso de fermentación y es debido a la actividad competitiva de los otros microorganismos, es decir, de las bacterias y las levaduras que generan metabolitos que los desplazan, es decir, el etanol, el ácido láctico, el ácido acético, inhibe el desarrollo de los mohos durante el proceso de fermentación. También la temperatura puede resultar restrictiva principalmente cuando alcanza valores alrededor de los 45 grados Celsius. Para comprender un poco mejor lo que acabo de señalar, tenemos acá la representación gráfica del comportamiento de los hongos filamentosos a lo largo del tiempo durante el proceso de fermentación. Que tenemos, por lo general, las poblaciones de hongos filamentosos o mohos suelen ser bajas desde el inicio, entre 10 a la 2 y 10 a la 3, manteniéndose sin crecimiento a lo largo de todo el proceso de fermentación. Esto debido a la acción competitiva de las bacterias y levaduras. Sin embargo, pueden encontrarse, como ya se mencionó, en las partes más aireadas y frías de la masa de fermentación. En este punto es importante mencionar el trabajo de Ardana y Fried del año 2003, en los cuales ellos mencionan que al inicio de la fermentación se pueden alcanzar valores de los hongos filamentosos entre 10 a la 6 y 10 a la 7 unidades formadoras de colonia por gramo, pero que estas poblaciones disminuyen rápidamente el primer día de la fermentación por las concentraciones de etanol y la ausencia de oxígeno. Por otra parte, como observamos en la gráfica, vemos un ligero aumento al final de la fermentación y esto es consistente con lo reportado en la literatura y se debe a que ya para estas etapas finales hay unas mayores condiciones de aerobiosis, ha disminuido los metabolitos inhibitorios, es decir, la concentración de etanol, y también la temperatura es menor en este momento, lo que de alguna manera favorece el crecimiento de estos microorganismos. Continuando con los hongos filamentosos, debemos aclarar que se han reportado una amplia diversidad de especies fúngicas, entre las que podemos mencionar varias especies de Aspergillus como Fumigatus y Níger, pero también especies de Mucor, Trichoderma, Geotrichum, entre otros, como los que se observan. Para combinar con los hongos filamentosos, vamos a hablar un poco de la función que ellos tienen dentro de la fermentación.
En general se ha aceptado que los hongos filamentosos o mohos no tienen un efecto beneficioso sobre la calidad del grano y el chocolate. Por tanto, se debe evitar su desarrollo a lo largo de toda la cadena de producción. Se ha referido que cantidades superiores a 10 a la 6 unidades formadoras de colonia por gramo pueden afectar fuertemente el flavor de los granos de cacao y en consecuencia el chocolate. Asimismo, se ha reportado que algunas especies pueden producir proteasas y lipasas extracelulares que degradan proteínas y lípidos presentes en el grano, afectando su calidad. Por otro lado, tenemos que algunas especies de hongo pueden producir micotoxinas, principalmente como la ocratoxina A o aflatoxinas, que pueden representar un riesgo a nivel de salud pública. Este punto lo vamos a tratar en más detalle cuando estemos viendo el tema de inocuidad, que corresponde al tema 7. Ya en un contexto positivo, podemos mencionar que algunas especies fúngicas producen enzimas pectinolíticas que pueden contribuir a la degradación de la pulpa al inicio de la fermentación. Finalizamos aquí entonces con los hongos filamentosos o mohos. Por lo general, en las fermentaciones de cacao también se han logrado aislar otras especies bacterianas como Micrococcus, Microbacterium, Xanthomonas y el resto de géneros bacterianos que se aprecian en la presente lámina. Estas bacterias se aíslan en grano recién extraído y se creen que se originan en las superficies de la mazorca, en las manos de los operarios, en las hojas de plátano, en los recipientes de fermentación, etc. También se han reportado algunas especies fitopatógenas como Erwinia y Pseudomonas. Por lo general, estas especies mueren rápidamente porque no toleran la acidez de la pulpa y los compuestos etanólicos, lácticos y acéticos generados por las levaduras, bacterias lácticas y ácido acética respectivamente. Se considera raro que se alcancen niveles superiores a 10 a la 4 unidades formadoras de colonia por gramo. Igualmente, estas especies bacterianas representan menos del 10% de todas las bacterias presentes en la fermentación. Se ha reportado que algunas de estas especies pueden crecer si la fermentación se extiende más de 6 a 8 días. Otras especies que se han logrado aislar durante la fermentación de cacao corresponden a especies pertenecientes al género Staphylococcus, como el caso de Staphylococcus aureus, que se puede observar en la placa que tenemos en las láminas. Allí pueden ver unidades formadoras de colonia de Staphylococcus aureus, que son esos puntos negros que ustedes observan en la placa. También se han reportado especies del género Arthrobacter, Brevibacterium y Corynebacterium. Para estas otras especies bacterianas, podemos concluir diciendo que se requiere mayor investigación para apreciar la influencia de cada una de estas especies en la calidad del proceso fermentativo y por ende en la calidad de los granos y los productos derivados. Se ha reportado que su presencia al final de la fermentación puede afectar el flavor y generar olores inaceptables. Esto se controla con un buen manejo higiénico durante todo el proceso de cosecha, fermentación. Desde un punto de vista positivo, hay que resaltar la producción de enzimas pectinolíticas porque pudieran contribuir a la degradación de la pulpa. La utilización de ácidos cítricos también pueden generar cambios en el pH necesarios para desencadenar reacciones endógenas en el grano. Y por último, se ha señalado que algunas especies pueden fermentar azúcares y degradar proteínas y lípidos, afectando positiva y negativamente la calidad.
Otro ítem que es importante abordar dentro de la fermentación es el uso de los cultivos iniciadores. Y aquí vale preguntar, ¿qué se logra con el uso de los cultivos iniciadores? Tenemos un conjunto de cepas bien definidas, que es precisamente lo que conforma un cultivo iniciador, capaces de transformar una fermentación espontánea y tradicional en un proceso industrializado controlado, como ya se tiene con diversos alimentos fermentados, como productos cárnicos y productos lácteos que conocemos. Este concepto de tecnología de uso de cepas iniciadores no es algo nuevo, porque ya la literatura temprana refleja discusiones sobre la aplicación de cepas microbianas de manera deliberada, principalmente levaduras de tipo panadera o de cerveza, obteniéndose resultados que no impactaron adversamente la calidad del chocolate. Esto es positivo en esta área. Al día de hoy se tienen metas más claras, como lograr una fermentación rápida y consistente que produzca granos de cualidades predecibles y adicionalmente tenga alguna influencia sobre el carácter sensorial de los productos finales como el chocolate. Antes de comentar esta lámina, debo mencionar que muchos de los procesos de fermentación que se han realizado utilizando cultivos iniciadores han reportado el crecimiento simultáneo de levaduras y bacterias autóctonas, es decir, que provienen del ambiente del proceso. Por ello, para que un proceso industrial sea exitoso, se debe proveer las condiciones para el crecimiento y predominio de las cepas inoculadas. En primer lugar, se deben seleccionar cepas capaces de crecer y llevar a cabo un metabolismo apropiado en el entorno estresante que supone el ecosistema de fermentación de cacao. En segundo, se deben controlar la higiene del proceso para evitar la contaminación por la microflora autóctona mencionada. Otras variables a considerar es la mezcla y aireación de los granos, el control de la temperatura, el diseño de recipientes que se recomiendan sea de acero inoxidable, algunas veces plástico, para la fácil limpieza. Acá podemos observar un fermentador de acero inoxidable diseñado por Castillo en el año 2019. Observamos una tapa que permite el control de la aireación, un sistema de cama donde se colocan los granos, un motor eléctrico que permite la remoción de los granos y un sistema de control de temperatura y monitoreo de otras variables como la producción de dióxido de carbono y de los cambios químicos que ocurren dentro del grano de cacao. Imagino que ya han visto esta figura, pero la vamos a abordar desde un punto de vista microbiológico. ¿Qué tenemos inicialmente en el mucílago? Tenemos los sustratos y condiciones para el crecimiento microbiano, es decir, los sustratos como los azúcares fermentables, fructosa, glucosa, y las condiciones, por ejemplo, que proporcionan el contenido de pectina y de otros polisacáridos, porque hacen, como ya mencionamos, la masa más viscosa y generan un ambiente de anaerobiosis, que es la condición inicial de la fermentación. Luego de esto, los microorganismos llevan a cabo su metabolismo, generando una serie de reacciones exotérmicas que liberan calor y producen metabolitos primarios como el ácido láctico, el etanol y el ácido acético. Estos dos últimos pueden ingresar al cotiledón generando cambios a nivel celular y junto con los cambios de pH producto de los metabolitos generados, se tiene la activación de enzimas que permiten la formación de los precursores de sabor y aroma que, como sabemos, terminan de desarrollarse durante la fase de secado y tostado. Continuamos con la apariencia de los granos. Acá observamos un corte transversal de los mismos a lo largo de la fermentación
Vemos al inicio una coloración morada, claro, esto depende del tipo de grano, del genotipo. Esto es cuando está en baba. Luego vemos que ese color va aclarándose a medida que avanza la fermentación, van apareciendo algunas grietas. Ya para el final de la fermentación se aparece la coloración marrón y se observan surcos producto de la actividad que se haya llevado a cabo producto de esta actividad. No obstante, estos surcos se hacen evidentes al final del proceso, es decir, cuando ya el grano está seco, como se observa en la figura, y la coloración marrón es más intensa. En esta lámina podemos observar una especie de clasificación de los granos en función de su fermentación. Tenemos los granos sin fermentar, en este caso unos violetas y otros que son de una coloración crema, café muy claro, que son porque corresponden a granos criollos. Tenemos también los granos bien fermentados, igualmente hay uno que corresponde a granos trinitarios y otros que corresponden a granos criollos. En ambos se observan bien los surcos definidos que se generan durante la fermentación. Continuando, observamos los granos sobrefermentados. Estos granos tienen una coloración café muy oscura o negra. Se reporta olor agrio para ellos y un sabor a jamón ahumado, producto de la putrefacción. Tenemos por otro lado los granos germinados, donde sobresale la radícula. Los granos con daño por insectos, donde se observan larvas y los restos que deja el paso de los insectos en estos granos. Tenemos también los granos pizarrosos, que tienen una estructura compacta, sin surcos, suelen ser de color grisáceo, tal cual una pizarra. Y por último tenemos los granos mohosos, donde se hace evidente el crecimiento de hifas de estos microorganismos, comúnmente de color gris o color blanco. Ya para finalizar con el proceso de fermentación, tenemos acá las perspectivas futuras y lo que ha ocurrido en la fermentación. ¿Qué se tiene? Desde el siglo pasado ya sabemos que la fermentación es un proceso complejo de interacciones microbianas, bioquímicas, que influyen a su vez en el carácter sensorial del chocolate. ¿Qué nos falta? Comprender cómo el crecimiento y la actividad de grupos de microorganismos específicos puede influir en la calidad de los productos finales. Asimismo, entender cómo especies microbianas específicas inciden en la calidad del grano y en los productos derivados. Por otro lado, debemos recordar que a nivel mundial la fermentación se sigue realizando de manera tradicional, es decir, es impredecible y con variables incontroladas. El desafío es desarrollar una fermentación más moderna y que pueda ser industrializada. Con esto finalizamos la parte de fermentación. El secado tiene el objeto de reducir la humedad a niveles desde 55% hasta alrededor de 7,5% para garantizar un almacenamiento seguro durante aproximadamente 2 meses previo a la comercialización. El secado utiliza el movimiento del aire para remover el agua, condicionando así el crecimiento de microorganismos aeróbicos, como es el caso de los mohos. De esta manera es importante lograr un secado completo y evitar la inmersión por lluvia, porque se favorece la contaminación fúngica y se generan sabores desagradables por la presencia de carbonilo, como el famoso sabor a jamón ahumado. Entre las especies frecuentemente reportadas durante el secado y el almacenamiento tenemos especies de Aspergillus,
Penicillium, Geotrichum, Eurotium, Mucor, entre otras. Por ejemplo, acá en esta lámina podemos observar placas con crecimiento de Aspergillus flavus y Aspergillus niger. Este fue un trabajo realizado en el Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos que tuve la oportunidad de dirigir, y estos hongos filamentosos o mohos se aislaron de grano de cacao seco y almacenado. Debo mencionar que estos hongos tienen capacidad micotoxinogénica y esto representa un problema de salud pública, que al ser un problema de salud pública y de no cuidar, lo abordaremos con mayor detalle en el tema 7. En la etapa de secado también se ha reportado el crecimiento de otros microorganismos. Por ejemplo, es frecuente el aislamiento de cepas de Bacillus en poblaciones que pueden llegar a alcanzar alrededor de 10 a la 3 unidades formadoras de colonia por gramo. Recordemos que estos microorganismos producen esporas, que son estructuras resistentes a condiciones adversas, como por ejemplo las altas temperaturas que se presentan en el secado. Probablemente por esta razón es que podemos encontrar estos microorganismos en esta etapa. Algunas de estas especies pueden causar deterioro en el grano, como sería el caso, por ejemplo, de Bacillus coagulant o Bacillus subtilis, y otras especies representan un riesgo de salud pública, como sería el caso de Bacillus cereus, por lo cual se debe tomar las precauciones para evitar que llegue a los productos finales. Otro microorganismo frecuentemente aislado de los granos de cacao seco es Salmonella. ¿Por qué? Porque los granos de cacao están expuestos al aire, a animales como aves, a insectos, y es normal que puedan presentar contaminación de este tipo de microorganismos. Por ello es que es importante desarrollar procesos higiénicos y el control de las buenas prácticas que mencionamos desde un inicio. Ya para finalizar la etapa de secado, considerando el crecimiento microbiano, vamos a resumir las principales causas de la presencia de mohos. Tenemos la fermentación prolongada, el secado lento o inadecuado, el almacenamiento bajo condiciones elevadas de humedad, porque esta puede afectar el nivel de actividad de agua y favorecer el crecimiento de estos microorganismos. Y por último, la presencia de granos germinados o dañados, porque son más susceptibles a la contaminación fúngica. Finalizamos entonces la etapa de secado y de beneficio, considerando todos los aspectos microbiológicos. En esta etapa no podemos dejar de mencionar las técnicas que han permitido el estudio de los microorganismos. ¿Cuáles tenemos? Tenemos las técnicas dependientes de cultivo, que son técnicas que emplean medios para el crecimiento de los microorganismos hasta niveles que podamos observarlos y contarlos a simple vista. Tenemos, por ejemplo, en la foto una placa conteniendo un medio sólido denominado agar, donde una célula o varias células han dado origen a colonias, que es lo que llamamos unidades formadoras de colonia. Es decir, que cada puntito que observan ustedes allí tiene muchísimos microorganismos para que podamos, como ya les dije, observarlos a simple vista. Pero esta era está marcada por el uso de técnicas independientes de cultivo y que permiten detectar microorganismos que no es posible aislar con las técnicas dependientes de cultivo. Son las llamadas técnicas moleculares. Una de las más utilizadas es la reacción en cadena de la polimerasa, que básicamente trabaja haciendo amplificación del ADN, del material genético. Esta técnica también es conocida como PCR. Creo que ese nombre les puede sonar mucho hoy día. Como les mencioné, estas técnicas en lo que es el área de la fermentación del cacao y toda la microbiología del cacao ha permitido
ha permitido el hallazgo de especies que no habían podido detectarse por otras técnicas y dilucidar aspectos importantes del proceso de fermentación. Obviamente, como ya les indiqué, todavía hay mucha tela que cortar, mucho trabajo por hacer y seguramente estas herramientas de biología molecular, de metagenómica, nos permitirán avanzar en esta área cada día con más detalle. Dicho esto, finalizo esta primera etapa y les recomiendo, para ampliar todo lo que hemos visto hasta ahora, este capítulo del libro de Ciencia del Chocolate, que en este libro tienen bastante detallado los aspectos microbiológicos del cacao. También se menciona el chocolate, que voy a entrar más adelante con este tema. Muchísimas gracias por su atención. Les digo hasta pronto porque, como les mencioné en varios momentos de esta presentación, vamos a seguir abordando otras temáticas y entraremos en discusión de los distintos aspectos que ustedes consideren y estaré presta a darles respuesta a todas sus inquietudes. Buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento en que puedan apreciar.